30 personas. Empezamos este ciclo, que es su 37ª edición. Es el ciclo de conferencias, creemos, más antiguo que se mantiene en la Comunidad Valenciana, y desde hace 37 años lo llevamos haciendo desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Petrer y la obra social de Caixa Petrer. Desde hace 7 años se unió a nosotros la sede universitaria de Petrer, la Universidad de Alicante, a través de su sede universitaria aquí en Petrer, que también colabora. Y bueno, pues para nosotros es un placer, y en nombre del Ayuntamiento agradecerles a las dos entidades que hoy no han podido, por circunstancias de trabajo, de agenda, no han podido acompañarnos hoy aquí para hablar, pero que sí que estarán en próximas conferencias. Y bueno, pues damos inicio a este ciclo de conferencias en la que hoy contaremos con Manuel Pérez, a propuesta de la Sociedad Musical Virgen del Remedio, que sabéis desde hace 7 años la elección de los ponentes se hace a través del Consejo Municipal de Cultura, con propuestas de entidades, y entre todos votamos y decidimos el orden de prioridades, y este año una de ellas fue la conferencia de Manuel. Y a mí me toca presentar a Manuel. Yo soy la tesorera de la Asociación Musical Virgen del Remedio, y a petición nuestra se han incluido en este ciclo de charlas. Bueno, paso a presentaros para escuchar a Manuel luego. Manuel Pérez Tobar es natural de Aspe, nacido en 1996, o sea, apenas 28 añitos. Se inició en la música con 8 años, como todos los músicos de la zona, o casi todos, en su banda, Maestro Gilabert de Aspe. Realizó el grado profesional de música en las especialidades de guitarra y trombón en el Conservatorio Profesional de Música de Elche, finalizando los estudios de guitarra en 2017 y el trombón en 2019. Tras esto se graduó en la especialidad de musicología en el Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante, consiguiendo que su trabajo final de grado fuera premiado en el 16º Premio de Investigación Histórica Manuel Cremades y publicado por el Instituto Alicantino de Cultura Joan Gil Albert, bajo el título La banda del Ateneo Musical Maestro Gilabert de Aspe, la incorporación de las mujeres, trabajo desde el cual sale la charla que hoy nos va a dar. Ha ocupado desde el año 2016 hasta 2018 el cargo de tesorero en la Sociedad Musical Ateneo Musical de Aspe, donde actualmente ocupa el cargo de presidente. Además, en julio de 2022 finalizó los estudios en un máster universitario en gestión y liderazgo de proyectos culturales en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y actualmente trabaja como profesor en diversas escuelas, tanto como guitarra, ¿no?, como trombón, que son sus especialidades, y también está de administrativo en nuestra escuela, en nuestra banda, en la Asociación Musical Virgen del Remedio. Y también está como gestor cultural en la empresa Guía MB, donde asesora y da indicaciones a los distintos organismos que se lo solicitan. Y ya pasamos a su charla, que esperemos nos guste a todos. Muchas gracias por venir. Los casos de incorporación de las mujeres a las bandas de Aspe, de Muchamiel y de Petrer. Lo primero que vamos a ver es un poquito, vamos a centrar un poco el tema de que voy a hablar hoy. Esta conferencia, como bien ha dicho Reyes antes, surge a raíz de 2 trabajos de fin de grado de la especialidad de musicología del Conservatorio Superior de Música de Alicante. En este caso, mi trabajo, el de la incorporación de las mujeres a la banda del Ateneo Musical Maestro Gilabert de Aspe, y el de mi compañera Leticia Domenech, que bueno, estaba previsto que diera la conferencia hoy conmigo, pero no ha podido ser por temas laborales y que tenía que venir de Madrid. Y bueno, pues eso, no ha podido ser, pero el conocimiento que ella recabó también en ese trabajo está aquí. Intentaré dar fe de todo lo que ella hizo en su momento. Y además, también hemos considerado interesante, ya que veníamos a Petrer, pues hacer una pequeña aproximación al caso de la Unión Musical de Petrer. En el caso de Muchamiel solo hay una banda en el municipio, pero en el caso de Aspe y de Petrer pues hay varias sociedades musicales. En todo caso hemos escogido como criterio a la hora de elaborar la investigación las bandas más antiguas, ya que es en ellas en las que se produce ese proceso de incorporación, cuando se producen el surgimiento de las distintas bandas, tanto en Aspe como en Petrer y bueno, en otros muchos municipios,
Si eso no es antes de los años 80 o así, más o menos, para que os hagáis una idea, es un proceso que ya viene hecho, porque ahora veréis pues, los años en los que todo eso sucede. Dentro de lo que es ya el contenido, vamos a dividirlo en 3 bloques. Antecedentes, antecedentes de la banda de la musical Maestro Claver, ya que mi investigación en ese momento pues, sí que contenía un pequeño apartado pues, sobre cómo había sido la música para las mujeres antes de incorporarse a la banda. Y luego ya lo que es la historia o la forma que tuvieron en cada banda de incorporarse las mujeres. Hablaremos después también de la consolidación de ese proceso, la evolución que ha tenido y cómo es en la actualidad. Y luego daremos unas pequeñas conclusiones. Vale. Primer bloque, antecedentes y primeras mujeres. Hemos seleccionado aquí algunas fotografías. Bueno, en algunos casos son las primeras mujeres, en otro caso simplemente lo digo para que nadie se confunda. Pues bueno, ahora las iremos viendo. El motivo a lo mejor que podemos encontrar, o uno de los motivos, porque esto siempre suele ser, vamos, hay varias causas, es sobre todo el tema sociológico. Al final hablamos de una época en la que las mujeres, el franquismo, en la que las mujeres, bueno, y antes, en las que las mujeres tenían que tener una tutela a la hora de realizar muchas actividades cotidianas, yo que sé, tener una cuenta en el banco o hacer pues, muchas cuestiones que ahora nos resultan de lo más normales. Entonces, el hecho de entrar en una banda de música era algo que no estaba concebido, no estaba prohibido, pero tampoco estaba... Piano, el canto, actividades pues, más que se podían hacer en casa o que servían para enseñar a niños, jóvenes, lo que es la música. En varios de los ejemplos que tuvimos allí, que pude observar, pues era eso, mujeres pues, se habían dedicado a la enseñanza del piano en el pueblo, que habían hecho sus estudios, de hecho habían llegado incluso a estudiar en el Conservatorio de Madrid, pero que en el momento en el que surgía la oportunidad de desarrollar esa actividad de una forma más profesional, digamos, enseguida llegaba algún familiar, alguna persona que tuviera cierta potestad a cortar esa carrera de raíz. Uno de los casos que me parecieron más interesantes es el caso de Celia Alcolea. Para que os hagáis una idea, los 2 directores más importantes que ha tenido la banda de la musical Maestro Gilaber, uno es obviamente el Maestro Gilaber, que también pude entrevistar a una de sus nietas, que pese a haber venido de esta familia pues no pudo desarrollar esta actividad, pero más curioso me pareció todavía el caso de Celia Alcolea, hija de Ramón Alcolea. Ramón Alcolea da nombre hoy en día a la Escuela de la Sociedad Musical y fue director desde los años 40 hasta su fallecimiento en el año 74. Para que os hagáis una idea, él llegó a enseñarle a ella a tocar el órgano, a llevar la misa en lo que es la parte musical de la liturgia en la iglesia de Aspe, a su hija, a Celia, pero en el momento en el que ella se interesó por entrar en la banda de música, no fue él, su padre, el que pues, le dijo, mira, no puedes hacer esto, sino que fue su madre, ¿vale? Cosas curiosas de que al final, pues eso, no siempre... es el hombre, en este caso, el que hace la prohibición, sino que es algo que está tan arraigado en la sociedad, pues que incluso, en este caso, pues su propia madre era la que se lo prohibía. Después esta mujer pues, ha estado desarrollando su faceta musical en otros ámbitos, ¿vale? Con el tema del piano, el tema del órgano, incluso cantando en corales y demás, pero pese a ser su padre el director de la banda durante tantos años, pues no tuvo, digamos que era una de las mujeres que más facilidades podría haber llegado a tener, pero en este caso pues no pudo ser pues, su incorporación a la actividad de la banda de música. Año 1974, justo antes del fallecimiento de Alcolea, es decir, la primera ya pudo salir en la banda de música con él como director, ¿vale? Fue un grupo de 5 primeras mujeres. La primera la tenemos aquí, Ana Botella, con la flauta la travesera, que se incorporó a la banda de música. Ella siempre cuenta que cuando lo hizo fue algo como muy natural. Los jóvenes que con ella pues, jugaban allí en la plaza de San Juan de Aspe, como dicen, fueron a apuntarse a la banda de música, algunos eran hijos de músicos y demás, y ella, pues como jugaba siempre con ellos, pues se fue detrás y preguntó si podía apuntarse. A lo que pues, un músico muy conocido de allí, que llamaban Frankie, le dijo que no había ningún problema, que podía apuntarse quien quisiera. Pero claro, volvemos, es esa mentalidad de que no había nadie, de repente a uno se le ocurre y nadie le pone pegas. Esto luego veremos un poco pues, también con qué otros procesos a nivel histórico dentro de lo que es España pues, podemos enmarcar.
Como curiosidad también dentro de este primer grupo de mujeres músicos dentro de la banda, era un grupo de 5 y hasta los años 80 no vuelve a incorporarse ninguna más. Es decir, Ana Botella sí que mantiene su actividad de forma constante hasta finales de los años 80 dentro de la banda, pero el resto lo van dejando y sigue siendo ella la única durante un tiempo. A partir de los años 80 sí que empiezan a incorporarse más mujeres todavía y ya, digamos que ya empieza a consolidarse ahí una tendencia que veremos ahora más adelante. Otro hecho curioso que veremos, otro hecho que se dio y que veremos que luego tiene mucha relevancia en lo que ha sido el desarrollo de las mujeres dentro de la música de banda, es los primeros instrumentos que ese grupo pudo tocar. Los instrumentos que se les sugirieron o que se les asignaron en ningún momento dicen que fuera una imposición de tenéis que tocar estos instrumentos, sino que se aludía pues, a criterios que hoy en día pues, sabemos que son incorrectos, como la forma de la boca, la forma que tenemos de los labios o incluso la dentadura. A la hora de coger un instrumento, pues se les solía decir a los músicos, oye, coge esto porque tienes boca de trompetista o boca de clarinetista. Eso se les solía decir mucho en esta época. De hecho, músicos que entraron hasta en los años 90 incluso, encontramos testimonios de este tipo que se les solía decir. ¿Vale? En este caso, las distintas sugerencias que se les fueron haciendo fue a instrumentos de viento-madera, concretamente en el caso de la banda de la Ateneo Musical, pues la flauta, el clarinete y el saxofón alto. Son instrumentos que, bueno, puede que tuvieran cierta característica o que hoy les demos a lo mejor una característica de que pesan menos, de que tenían a lo mejor más delicadeza, ¿vale? Suposiciones que se podrían llegar a hacer para poder explicar esta justificación, pero el hecho es que son al final los que se les dieron en el momento, obviamente con estas valoraciones, pero tenemos que tener en cuenta que hasta ese momento, hasta el año 74 en esta banda, y bueno, cada una en el momento de incorporación, el sesgo de género alrededor de los instrumentos, digamos que es que todos los instrumentos de la banda de música eran instrumentos para hombres, ¿vale? Lo digo porque no nos metamos en la cabeza que esto es algo fijo, que no, es que no hay instrumentos de hombres o mujeres, simplemente hay cosas que vemos más habitualmente en las bandas de música, que crean referentes, crean patrones y luego esos patrones son reproducidos, ¿vale? En este momento ese patrón se rompió con los instrumentos de viento-madera y ese patrón incluso sigue condicionando hoy en día, aunque de una forma obviamente mucho más laxa, cómo ha sido los instrumentos escogidos por hombres y mujeres, porque condiciona luego también el caso de qué instrumentos escogen los hombres, ahora lo veremos también. Pues esos son instrumentos iniciales que se escogieron. Ahora vamos a hablar un poco sobre las primeras mujeres en la Sociedad Musical Aliança de Mutxamel. En este caso la incorporación es un poquito antes, en el año 1973. Aquí tenéis al grupo de las primeras mujeres en entrar a esta banda de música, un grupo también de 5. En el caso del trabajo que hizo Leticia sobre las primeras mujeres en su banda de música, el criterio que siguió ella fue enfocarse más todavía en las entrevistas, con lo cual tenemos más experiencias personales de lo que fue ese proceso, y también en encuestas a los músicos de la banda, a los músicos de la banda en 2021, en el momento en el que se hizo este trabajo. Como he dicho, la primera mujer entra en el año 1973 en la banda, y ellas siempre hablan en todo momento de que tuvieron una buena acogida dentro de lo que es la banda, es decir, ¿no? Volvemos. Piden entrar y no hay ningún problema, nadie pone ninguna pega. Estamos ya en un momento histórico con el final del franquismo en el que ya vemos la incorporación de la mujer al mundo laboral, ya vemos cómo empiezan a incorporarse a estudiar en la universidad, por ejemplo. Es decir, hay muchas barreras que 10, 15, 20 años antes seguían ahí existiendo, que impidieron que mujeres en esa época entraran, pero que aquí ya, pues eso, con ese final del franquismo, y también lo veremos en el caso de la Unión Musical de Petrer, con el final del franquismo esas barreras van diluyéndose y las mujeres pueden acceder a otros espacios, en este caso también la banda de música. Como he dicho, tienen una muy buena acogida, pero también hablan de una sensación de sobreprotección por parte del resto de músicos. Al final eran las niñas de la banda, las chiquitas a las que había que proteger y a las que había que vigilar y que tenerlas especialmente cuidadas, como ese tesoro que tenían ahora nuevo en la banda. A la hora de la elección del instrumento, pues como ya hemos visto, encontramos algo muy similar al caso de Aspe. No existe una imposición, volvemos a encontrar esos mismos criterios que se ve que estaban de moda entre los maestros de la época, de
hacer alusión a la forma de la boca y otras cuestiones extramusicales que no tienen en principio nada que ver, pero bueno, yo supongo que algo creerían en esa época que tenía que ver. Y llegan a escoger, se escogen instrumentos de la familia del viento-madera. Por eso hablamos de esa diferenciación de instrumentos, ya es el primer sesgo que se introduce a la hora de incorporar a las mujeres a la banda de música. Sobre los motivos de abandono que tienen las mujeres en esta banda, se dan motivos, de este primer grupo de mujeres, se dan motivos en algunos casos laborales, pero principalmente por temas de maternidad, en el momento en el que empiezan a ser madres y demás, eso se les vuelve incompatible con la realización de la actividad en la banda de música, y también con el tema del matrimonio. A veces no hacía falta que llegaran los hijos y el matrimonio también condicionaba un poquito esa continuidad. Pero lo que sí que está claro es que supuso una visibilización muy potente para lo que es otras mujeres, para que se pudieran incorporar a la banda de música. En el caso de Petrer, de la Unión Musical de Petrer, la incorporación de las mujeres se produce en el año 1978, que continúa en activo hoy en la banda de música, que es Julia Fernández Vicedo, y la enorme facilidad que me han puesto al proporcionarme las revistas que van realizando anualmente con motivo de la festividad de Santa Cecilia, donde podemos encontrar, por ejemplo, valiosos listados de músicos, juntas directivas que nos permiten tener una foto clara anual de lo que son los músicos de la banda de música. De hecho, en este caso, permitidme felicitar al pueblo de Petrer y a sus dos bandas de música por esta labor que hacen con sus revistas, porque nos permite conservar el patrimonio cultural y material que suponemos las sociedades musicales en la Comunidad Valenciana, mediante eso, hacer una foto anual que nos permita saber el estado concreto de la banda en ese momento, y que luego a investigadores como yo nos permite aproximarnos a una banda y sin, molestar demasiado metiéndonos en archivos y demás, con unos pocos documentos, conseguir una gran cantidad de información que nos permite hacer trabajos como este. En este caso, digo que hay un sesgo blando a la hora de elegir el instrumento, porque lo que me contaba Julia y lo que ella también expresa en el libro del centenario de la sociedad musical, es que si bien no se les dice tenéis que escoger este instrumento, sí que había unas sugerencias a lo mejor más claras, o de mira, coge este instrumento que pesa menos, ¿sabes? Que tiene otras características. Entonces, por eso hablo de un sesgo blando a la hora de proporcionar. También es el mismo sesgo que realmente podríamos encontrar en el resto de bandas. Lo que pasa es que, en cada una, la persona responsable al cargo pues lo decía de una forma. Unos a lo mejor serán más útiles, otros menos, pero vemos que es un proceso similar. Los instrumentos escogidos en este caso también son instrumentos de la familia del viento-madera. En este caso, por ejemplo, Julia con el clarinete. También encontramos oboes, saxofones, es decir, pueblos distintos, que es verdad que en algunos casos, no en estos que estamos investigando, no tengo constancia de que los maestros fueran los mismos, pero sí que vemos que en distintos lugares de la geografía valenciana se da también este fenómeno, es decir, estos instrumentos suelen ser similares de una banda a otra en esta primera etapa. También, obviamente, supone una creación de referentes, eso en todas las bandas de música, a la hora de suponer un ejemplo para las futuras generaciones de mujeres. También me gustaría hacer aquí un pequeño inciso por lo que es todo el germen de este trabajo. Es decir, hoy para mí también esto supone una especie de cierre del círculo, porque la idea en mi caso de investigar sobre las mujeres en mi banda surgió en 2019 con una exposición que hicimos fotográfica sobre mujeres en las bandas de música, una exposición que distribuye, digamos, alrededor de la geografía valenciana la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, pero que en este caso una de las que inició esa iniciativa fue Julia, junto a una compañera suya de Petrer, a Manoli, si no recuerdo mal ahora. Entonces, digamos que ese trabajo que hicieron ellas de juntar los testimonios de las distintas mujeres que fueron incorporándose a lo largo de la geografía valenciana, me inspiró a mí a hacer este trabajo, y estoy aquí en Petrer, pues también hablando un poquito del tema, y la verdad es que es algo que me parece muy interesante, como todas estas iniciativas pues van creando sinergia. Dentro de como una pequeña primera conclusión,
Los elementos comunes que encontramos dentro de los procesos de incorporación de estas bandas, como ya habrá quedado claro, es que es un proceso iniciado en los años 70, hay bandas en las que sucede antes, hay bandas en las que sucede después, otras podemos incluso encontrar el proceso en los años 80, pero es un proceso que en todo momento, ya en esta época, encuentra con muchas facilidades por parte de las sociedades musicales, sin encontrar los problemas que, como he dicho, encontrábamos. En cuanto a los instrumentos, entrecomillado lo de delicados, ¿vale? Porque no es una cosa con la que yo estoy especialmente de acuerdo, pero hay una predilección social en esa época, es decir, cuando sucede lo mismo en muchos sitios a la vez, al final es una cuestión social que va, pues eso, más allá de lo que la gente se cuestiona. Al final son hábitos o formas de ver el mundo que permean más allá del pensamiento racional, ¿vale? Eso está ahí. Entonces, se crea un nuevo paradigma a la hora de los instrumentos con la incorporación de las mujeres. Las bandas ya no son un lugar exclusivamente de hombres, sino que hay mujeres. Lo que pasa es que dentro de la banda, pues, hay instrumentos que los escogen más los hombres y instrumentos que los escogen más las mujeres. También, lo que he dicho, una nueva mentalidad. Con el fin del franquismo, en España, bueno, como supongo también es una época de más apertura en el mundo, pero en nuestro caso pues es el final de una dictadura, el final de unos patrones sobre el comportamiento que tienen que tener hombres y mujeres. Obviamente queda mucho camino hasta lo que es la actualidad, pero vemos que pues eso, esas barreras que tenía la dictadura con esas prohibiciones, que incluso en algunos casos se convertían en ley sobre lo que pues, las mujeres podían o no hacer, esas leyes se van suprimiendo y entonces encontramos un momento que sí que permite pues, que se rompa esta barrera dentro de lo que son las sociedades musicales. Bueno, esta foto también de la Unión Musical de Petrer. Pasamos al segundo bloque, la consolidación, evolución de ese proceso y lo que es la actualidad de las sociedades musicales y las mujeres en ellas. Comenzamos con la banda de la Unión Musical Maestro Gilabert. Me parece, no es porque sea mi banda, pero me parece uno de los casos más curiosos de los que vamos a tratar, porque ahora luego veremos lo que es la media o los porcentajes, porque bueno, al hacer este trabajo pregunté a la Federación de Sociedades Musicales cuál era el porcentaje de hombres y mujeres federados en la comunidad. El porcentaje era de un 60% de hombres y un 40% de mujeres. Por eso me pareció tan curioso y intenté buscarle una explicación a por qué a partir del año 2008 en la banda de la Unión Musical Maestro Gilabert el número de hombres y mujeres comienza a igualarse. Es decir, ahora veremos un gráfico que ese número de mujeres empieza a igualarse a partir de hombres y mujeres empieza a igualarse a partir de cierto punto y a partir del año 2008 tenemos años en los que hay 1, 2 mujeres más, 1, 2 hombres más, pero ya estamos en un modelo en el que es prácticamente el 50% de hombres y mujeres. Esto, como veremos ahora con la gráfica que os pondré a continuación, se debe a una mayor tasa de abandono masculino, es decir, por distintos motivos que ahora veremos con la gráfica, los hombres comienzan a abandonar más esta banda de música. Mientras que lo que es la incorporación de hombres y mujeres comienza a producirse de una manera similar, es decir, entran más o menos el mismo número de hombres y mujeres a la banda, pero lo dejan más hombres. Entonces eso provoca que al final los hombres más mayores, de hecho esto lo podemos ver hoy en día en la banda de música, es una banda muy joven, es una banda donde la media de edad podríamos decir que está alrededor de los 25-30 años como mucho, es decir, tenemos pocas personas mayores dentro de la banda y la mayoría son gente joven que cuando comienza sus estudios y sobre todo a trabajar, pues dejan la banda por distintos motivos, es decir, tenemos unos 50, 60, 80 músicos en algún momento, ¿vale? Pero se produce un abandono muy temprano, lo cual, bueno, y unido a que, pues eso, los hombres mayores ya lo dejaron en su momento, pues tenemos una banda muy joven. Y esto condiciona lo que es, pues eso, el número de hombres y mujeres dentro de la banda. Bueno, como ya he dicho eso, hay condicionantes como son en este caso, los condicionantes a la hora de la permanencia de hombres y mujeres en la banda, son principalmente de estudios y trabajo. Como no hay tantas mujeres en edad ya de comenzar a tener hijos, en este caso lo que es la maternidad es algo que empieza a incidir menos. Es cierto que en los últimos años hemos visto mujeres que en su momento sí que lo dejaron por temas de maternidad, que al incorporarse sus hijos a la banda de música han comenzado a volver. Como ya he dicho, pues eso, se trata de una banda con un porcentaje de jóvenes alto. En cuanto al sesgo de instrumentos, mantenemos el sesgo creado a partir de los años 70, en el que, por ejemplo, llevamos desde los años 90 sin encontrar un hombre tocando la flauta travesera.
Es decir, ahora mismo en la banda del Ateneo de Aspe, la flauta travesera es un instrumento exclusivamente de mujeres. Las tubas sigue siendo ese feudo inexpugnable en el que es imposible encontrar una mujer. También es verdad que es un instrumento que es mucho más difícil, en el que, pues, que alguien lo coja, porque es un instrumento poco escogido. Entonces, claro, si encima que es poco escogido, lo único que vemos son a dos hombres mayores tocándolo, pues es difícil que suponga un referente atractivo para las mujeres. Un caso que me parece muy interesante aquí, por ejemplo, es el caso de los trombones. Hay un momento en el que la banda entra en crisis, que de hecho voy a pasar ya a la gráfica para que lo podáis ver, que es, tiene una pequeña crisis que se acentúa sobre todo en el año 2005. Baja mucho el número de músicos en general y digamos que a partir de ahí hay un momento en el que la banda hay dos personas, tocando el trombón, un hombre y una mujer. A partir de ahí va incorporándose más gente, pero ya vemos cómo, por ejemplo, hoy en día, bueno, ahora ha vuelto algún músico, algún hombre, pero hemos tenido algún momento en el que el 50% de los trombones, el 50% de los trombones éramos hombres y mujeres. Éramos porque, bueno, es también mi instrumento. Es decir, en el momento en el que hay una mujer tocando ese instrumento y tal, se vuelve referente y facilita a que otras mujeres, cuando ven a la banda de música, sobre todo incluso padres, porque muchas veces son los padres y las madres los que condicionan la elección del instrumento. Eso es algo que también podremos ver en cualquier sociedad musical hoy en día. Más allá de estas que son en las que se incorporan las mujeres, muchas veces los niños, las niñas no tienen ese sesgo tan acentuado y son sus padres los que les condicionan a la hora de coger el instrumento. Entonces, como decía en este caso, de la cuerda de trombones en la banda del Ateneo de Aspe, pues es una cuerda en la que se ha normalizado mucho que sea un número parecido de hombres y mujeres, y entonces eso facilita mucho a la incorporación de niñas al estudio de este instrumento. También lo encontramos en otras cuerdas como las trompas, por ejemplo. Es decir, los referentes facilitan la creación de nuevos sesgos. En el momento en el que vemos a una persona que se parece a nosotros haciendo algo, es más probable que nosotros queramos hacer eso. Cuanto menos se nos parezca, pues más probable va a ser eso. Como podéis ver en la gráfica, pues vamos viendo la evolución desde el año 91, pues del número de hombres y mujeres que tiene la banda de música. En el año 2006 no tenemos datos, porque bueno, no encontré en su momento los listados de músicos. Entonces vemos eso, como a partir de esa crisis del año 2005, 2007 todavía permanece, pero ya a partir del año 2008 ese grupo de hombres comienza pues, a ser más o menos igualitario con el de las mujeres. En el caso de Aspe, por ejemplo, uno de los motivos que encontramos es el surgimiento de varias charangas a lo largo de los años 80, la fundación en el año 2001 de la segunda sociedad musical, que pues acaban atrayendo más a esos hombres mayores de la banda de música. Es unido pues, a varios cambios de director que no tuvieron mucho éxito, pues bueno, son los que propiciaron también ese abandono mayor por parte de los hombres de mayor edad dentro de la banda de música, y como he dicho, esa incorporación más o menos igualitaria entre los educandos, pues facilita eso, que hacia el año 2019, que es el año en el que finalizamos este estudio, pues fuera un número más o menos paritario. Bueno, habría que ver después cómo incidió el tema pandemia y demás, pero es algo en lo que todavía no hemos metido. Que ya podemos ver, hay una tendencia consolidada, también es desde el año en el que yo he tenido el acceso a los datos del número de hombres y mujeres. Vemos que el porcentaje, según el año, ha sido entre un 30 y un 40% de mujeres dentro de la banda de música. ¿Vale? Ya os digo, eso va variando, luego hay muchas circunstancias también que pueden propiciar pues, que se hayan dejado más o menos dentro de un año, pero los porcentajes están ahí. Como vemos, como he dicho antes, dentro de lo que es el porcentaje a nivel Comunidad Valenciana de músicos federados, al final son 500 sociedades musicales, creo que es un número que da muy... es decir, es una muestra mucho mejor incluso que la que podemos tener en una sociedad musical individual. Pues ya os digo, esta muestra a nivel autonómico es mucho mejor. Entonces, ver que se corresponde, pues también nos da pues, esa visión de que es un fenómeno muy similar al que se ve a nivel Comunidad Valenciana. Sobre los sesgos de instrumentos, también viendo un poquito los distintos artículos que tienen en las revistas, también el tema de la entrevista, en este caso me ha parecido también curioso cómo se habla de los sesgos. Muchas veces la opinión de que no hay instrumentos de hombres y mujeres es algo que todos podemos tener, que podemos compartir, que podemos hablar, pero luego cuando nos podemos observar lo que es la realidad estadística,
no, es decir, no es que los instrumentos, como he dicho, sean per se de hombres y mujeres, pero la realidad sociológica es que sin quererlo los establecemos. Entonces, como he dicho, aunque no sean percibidos por los componentes de la sociedad musical, esos sesgos que se asentaron en su momento pues se siguen dando hoy en día. Instrumentos, yo que he podido ver en los listados de músicos, como la percusión, es muy difícil encontrar una mujer ahí. Hay otros instrumentos de viento metal donde en varias bandas de música he podido observar que sí que es mucho más sencillo que se incorporen las mujeres, como pueden ser las trompas, por ejemplo. Es decir, vemos esos sesgos evolucionados, porque obviamente pues, en ciertas cuerdas de instrumentos se establecen nuevos referentes y pueden ampliarse, pero no deja de ser eso, unos sesgos ampliados de aquellos iniciados en el proceso de incorporación de las primeras mujeres a la banda de música.